fuertemente restrictiva. ¿Cómo afectan, cómo benefician estos cambios? Saludamos con mucho gusto a Antonio Michel, quien es académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Antonio, muy buenos días. Bueno, ¿qué es el título 8? Quisiera que nos comenzaras explicando eso. Bueno, pero primero yo creo que vale la pena entender en qué va a consistir, o sea, digamos, cuál es el parteaguas que Ok. representa el fin del título 42. Va a ser una crisis política, administrativa para el gobierno de Joe Biden, quien prometió en su campaña que iba a tener políticas más permisivas, más laxas hacia la entrada de nuevas personas migrantes, que prometió la construcción digamos, de un conducto hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas que residen en Estados Unidos. Entonces, eso va a implicar un nuevo punto de partida en la política migratoria de Biden, porque ya, digamos, no puede usar el título 42 para que las autoridades migratorias puedan expulsar indiscriminadamente a las personas migrantes bajo una justificación Sí. de una crisis sanitaria, sino que ahora van a tener que, digamos, recurrir a un título 8 que no es nuevo, o sea, tiene ya décadas de antigüedad, y de acuerdo con esta medida los migrantes podrán enfrentar incluso consecuencias más graves cuando crucen ilegalmente, ¿no? Serán expulsadas directamente bajo el título 8, es decir, que ya no va a ser por una justificación de salud, sino bajo un tema de qué acciones estás cometiendo que van en contra de la ley, que estás tratando de abusar del sistema, porque también recordemos que las peticiones de asilo, que es lo que utilizan estas personas que ingresan de manera ilegal o irregular, y cuando son detenidas, ellas dicen, bueno, yo estoy aquí porque estoy huyendo de mi país por esta situación crítica, por esta situación de violencia, etcétera, entonces quiero pedir asilo. Y hay dos tipos de asilo, bueno, el afirmativo y el defensivo. Ellos piden asilo afirmativo, y en ese sentido, la Corte tiene que empezar un proceso, bueno, las autoridades migratorias tienen que empezar un proceso de audiencias y demás para comprobar si los argumentos de estas personas comprueban el miedo creíble y demás, y entonces pueden ser acreedores de asilo. Y como en este proceso que tarda mucho, como bien comentaban antes, que puede tardar hasta 1 año y medio, ya por eso tenemos más de 1.6 millones de casos que están pendientes en las cortes migratorias. En ese sentido, al quitar título 42, lo que temen las autoridades estadounidenses es que pasen de 6,000, 7,000 cruces ilegales diarios, pasemos a 12,000 cruces irregulares. Entonces, lo que quieren hacer con el título 8 es, de alguna manera, tener un instrumento legal para tratar de disuadir esto, tratar de decirles si vienen, se les va a expulsar definitivamente, que fue lo que anunció el secretario Mayorkas hace unos días, en el marco del fin del título 42, dicen, van a ingresar, pero si se determina que lo hicieron de manera irregular, que no tienen justificación para solicitar un asilo, etcétera, se les va a regresar, ¿no? Indeterminadamente, indefinidamente a su país de origen o a México, que eso también nos va a representar un problema a nosotros, dependiendo del caso y del tiempo de espera, pues lo que tengamos que nosotros tener en la frontera del hacinamiento, la concentración de personas migrantes, en lo que ellos esperan su proceso migratorio, o sea, la resolución de su caso, de si les dan el asilo o no. Y eso va a también, digamos, convertir esta crisis migratoria que tenemos en la frontera en una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque estas personas tienden a ser más propensas, más vulnerables, a ser reclutadas por el crimen organizado, a ser víctimas de trata, a ser extorsionadas por los mismos tratantes, y que a final de cuentas no puedan ingresar a territorio estadounidense y se queden con un cierto tipo de vilo en que no están ni en su país de origen, no están hacia donde quieren llegar, y han sido, digamos, vulnerables de carne de cañón para algún otro delito. Claro, Antonio, cuando hablas de esta crisis política, administrativa y hasta humanitaria que enfrentaría la administración del presidente Joe Biden, ¿qué lectura le das? ¿Se debería en parte a que ya está rebasada su administración por la gran cantidad de migrantes o porque no ha logrado el eco adecuado entre países de los cuales envían a estos migrantes o incluso los países que son de tránsito, como es el caso de México? Tenemos una crisis inusitada en gran parte porque las razones, los factores de expulsión de migrantes
y la demografía de los migrantes ha cambiado drásticamente. O sea, no es lo mismo, digamos que los picos anteriores fueron en 2006, 2007 con Bush. Eran principalmente económicos, buscaban unas mejores oportunidades laborales, mejores condiciones de vida. Eran casi todos adultos, solteros, que buscaban algún empleo. Y aquí, o en esta ocasión, digamos, ha cambiado. Y bueno, y en ese entonces principalmente eran mexicanos. Ahorita tenemos muchísimos centroamericanos, muchísimos extracontinentales que vienen de África, de Asia, y que vienen desde Colombia, desde Venezuela, de todos lados. Y digamos, el cruce más sencillo para muchos de ellos es la frontera entre México y Estados Unidos. Sí. Y entonces ya no nada más son adultos, de hecho una gran parte son menores no acompañados, son familias, unidades familiares que cruzan, madres solteras, etcétera. Entonces eso hace que la crisis sea de otra naturaleza también, ¿no? Y en ese sentido, las promesas de Biden de no separar familias, de velar por los derechos humanos de las personas migrantes, etcétera, pues lo ha puesto en una situación muy complicada tanto con los demócratas como con los republicanos, ¿sí? Ahora, ¿qué piensas del anuncio que hizo el presidente Joe Biden hace unos días sobre la apertura de centros migratorios en otras partes de Centroamérica para evitar que entonces lleguen a la frontera? Eso va a ser muy complicado, porque si tú te apegas a la Convención y al protocolo de refugiados y, digamos, a los principios de derecho internacional de las personas migrantes, de los solicitantes de asilo y de refugio, pues como, o sea, digamos, el principio base es que ellos tienen que salir de su país para solicitar refugio o asilo en otro. Lo que ellos tratan de hacer es decir, si tú eres de Guatemala, que lo puedas solicitar en México, o de Honduras, que lo puedas solicitar en otro país, para que se cumpla con ese principio de que saliste de tu país de origen, lo solicitas en otro, pero no llegues a Estados Unidos. Y aquí hay que entender algo que sí quiero resaltar, y me parece que es clave para entender la problemática, es que la razón por la que solicitan el asilo a estas personas es porque como el proceso es tan largo, en este ínter los dejaban circular, como digamos, los dejaban por un tiempo en territorio estadounidense, y de ahí muchos de ellos ya no regresaban a sus audiencias y, digamos, se iban para buscar un trabajo, para unirse con sus familiares o amigos en otras partes de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que Estados Unidos quiere es desincentivar eso y decir, ok, soliciten asilo desde otro país. Si eso es lo que quieren, si realmente la figura que quieren es el asilo, pueden solicitarlo de otro país sin tener que ingresar a territorio estadounidense. Porque una cifra que tenemos que tener en mente es que tan solo el año fiscal pasado llegamos a 2.4 millones de detenciones en la frontera. Eso es un récord que, digamos, no te habla nada más de números, sino de historias de personas que sufrieron muchísimo para llegar allá, que están desesperados por buscar una nueva oportunidad de vida, y Estados Unidos no sabe hacer con ellos porque es pierde para Biden. Sí. Si deja entrar a las personas migrantes, se enfurecen los republicanos y pueden usarlo en su contra para las elecciones de 2024. Si se pone, digamos, muy estricto en el paso y no deja pasar a nadie, llevémoslo al extremo, entonces se enfurece a los parte demócrata, a los pro migrantes, a los pro derechos humanos. Es una situación delicada que veremos si el título 8 ayuda o si esta crisis humanitaria solo incrementará la tensión política para Biden. Pues ya lo veremos, Antonio, y lo veremos en el corto plazo y ya lo estaremos platicando contigo si nos permites. Muchísimas gracias. Que tengas un día.